Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. La bendición de Dios sea con cada uno de nosotros, hermanos y amigos. Una oportunidad más de parte de nuestro Dios para participar en la exposición de su palabra y poder así gozar de la preciosidad de su mensaje, la belleza del mismo, y un momento bastante significativo, de mucha importancia, de mucha relevancia en la participación del mensaje de nuestro Dios. Como es propio en nuestro programa poder participar, y primero de una oración y luego de la exposición de la palabra de nuestro Dios, así que a toda nuestra amable audiencia y fiel audiencia a la vez, invito a que podamos ponernos en comunicación con nuestro Dios a través de la siguiente oración. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios, Padre Santo y amado, venimos delante de ti, oh Dios, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, la oportunidad de vida, el momento precioso y preciso para poder estudiar tu palabra a través de este medio de comunicación como lo es Teleestrella Canal 25. Gracias, oh Dios, por bendecir a nuestro medio. Gracias también por bendecir a quienes lo dirigen, lo coordinan. Gracias también por bendecir a quienes lo operan, y así desde su gerencia hasta el último de los que se encuentran en esta familia Teleestrella, te pedimos les bendiga grandemente, pero también a cada televidente que se suma a cada uno de los programas realizados en este medio, y te rogamos por el inmenso auditorio que haya para nuestra sintonía, para que también los bendiga a través de la necesidad en sus vidas, como también del momento en que participan en su enseñanza a través de este medio. Te rogamos, oh Dios, por la conducción del tema de hoy, para que bendigas al conductor como también a quienes lo reciban, y de esta manera al final todos seamos beneficiados y todos seamos bendecidos con su palabra. En Jesús nuestro Salvador te damos las gracias y te oramos. Amén. Bien, y es momento ahora de poder disfrutar del estudio de la palabra de nuestro Dios, y en este momento, en su particularidad, tenemos con nosotros el título de nuestro tema colocado en la parte inferior de nuestra pantalla, y a su letra dirá: en tu palabra echaré la red. Si notamos en este momento, cuando hablamos de en tu palabra echaré la red, es porque fue una expresión utilizada por Pedro cuando Jesús le dijo que bogara mar adentro, es decir, que entrara un poco más al mar, y que luego, después de una prédica, después de exponer al pueblo o a la audiencia una muy buena porción de las Escrituras o una muy buena porción de sus palabras, resulta que se encontraron con el momento donde Jesús le invita a Pedro y le dice que eche la red, que la lance nuevamente para pescar. Y es en ese momento cuando Pedro, después de algunas pequeñas palabras dentro de las que menciona, utilizó esta y dijo: más en tu palabra echaré la red. Ahora que nos sirva como título para nuestro tema, ahora que nos sirva como título para estudiar, ¿cuántos de nosotros, después de haber realizado muchas cosas, cuántos de nosotros, después de estar experimentando, después de estar trabajando, después de tener ya con nosotros un historial de asuntos que hacer,
resulta que llega el momento en como que escuchamos de parte de Dios una voz que nos dice que lo hagamos nuevamente, que lo intentemos, que volvamos a hacerlo. Solo que la forma en la que ahora nos lo dice, nos lo dice de una forma en la que nos da confianza, seguridad y que nos hace pensar que debemos hacerlo más allá de como lo hemos estado haciendo, más allá de nuestras capacidades, más allá de la forma en que en la que estamos acostumbrados a hacerlo, más allá del pensar en la capacidad humana, más allá de pensar en la capacidad de profesión. Y es el momento donde decimos, lo volveré a hacer, lo intentaré. Pero utilizamos, al igual que Pedro, el momento en que decimos, lo haré en tu palabra. ¿Qué significa esto? Más en tu palabra echaré la red. ¿Qué fue lo que Pedro quiso ahora entender cuando dijo, en tu palabra echaré la red? Quiero que primero nos familiaricemos con la porción bíblica y luego nos quedemos a meditarla, porque seguro que en esta tarde tenemos mucho que escudriñar, como tenemos mucho que replantearnos. Tenemos mucho que decidir después de escuchar la exposición de la palabra de nuestro Dios. Y seguro que a partir de este momento en adelante, cada uno de los presentes o cada uno de los televidentes tomará a bien y decir, de ahora en adelante, mi lenguaje, mi léxico, mi vocabulario o dentro de mi forma de hablar será al estilo de Pedro. Así, más en tu palabra echaré la red. Revise conmigo en el libro de Lucas, que es nuestra fuente de base bíblica a utilizar en esta tarde. Lucas en el capítulo 5, revise conmigo, Lucas capítulo 5, del verso 1 al verso 5, por lo menos. Y a su letra dice, aconteció estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si notamos hasta el verso 5, luego continuamos. En el último renglón del verso 5 encontramos el título de nuestro tema, donde nos respaldamos para poder apreciar la enseñanza de esta tarde. Y fue las palabras de Pedro las que dijeron, más en tu palabra echaré la red. ¿Después de cuándo dijo esto Pedro? Cuando Pedro dijo, más en tu palabra echaré la red, fue a partir de que Jesús le ordena o le dice una vez más, le dice, echad vuestras redes para pescar. Pero quiero que meditemos qué había sucedido antes. Veamos el antes. ¿Qué había sucedido antes de que Jesús oyera de parte de Pedro, más en tu palabra echaré la red? ¿O qué había sucedido antes de que Jesús le dijera que echara las redes para pescar? Si revisamos en el verso 1, para notar el contexto de lo que venimos tratando, en el verso 1 tenemos donde Jesús está haciendo que las personas oigan su palabra. A tal grado dice que el gentío se agolpaba. Es decir, las personas, ¿verdad? Tanta la multitud, es precioso encontrar este pequeño detalle. Notemos cómo en realidad en el tiempo de Jesús las personas se agolpaban. La palabra agolpar es decir, se reunía a manera que apretaba, que presionaba. Tanto que obligaron a que Jesús entonces pidiera una de las barcas que estaban a la orilla del lago, y dice que una de esas barcas era de Pedro. En este caso, dice entonces que toma una de las barcas, se sube a ella y desde la barca empezó a enseñar a la gente. Mientras está enseñando a la gente, ya un poco apartada de tierra, dice, bueno, la multitud le escuchó. Jesús desde la barca, ¿verdad? La barca un poco adentro del agua, y la multitud escuchando en la orilla. De esta manera, dice, pudo tener la atención de la multitud. Pero aquí viene, después de la enseñanza, viene algo bastante particular, bastante único ante los ojos de Pedro, que es quien por primera vez va a presenciar un milagro de Jesús, como también a Jesús mismo en condiciones de escucharlo. Y es el momento en el que se le conoce como el llamamiento de Pedro. Pero notemos cómo es que Jesús y Pedro tienen ese encuentro bastante único, bastante personal, bastante maravilloso.
Notemos que después de que ha expuesto su palabra, después de que la multitud le ha escuchado, después de que le ha predicado a la multitud, sucede algo maravilloso. Según el verso 3, dice que cuando le predicó, viene y le dice a Pedro, revisemos el verso 4, dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, que es el nombre con que le conocemos al inicio, y luego Cristo, ¿verdad?, le dice que se llamará Pedro, pero al principio Simón, y le dice, boga mar adentro, es decir, métete un poco más adentro, entra un poco más, ¿verdad?, al agua, y dice, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Es, en este caso, las palabras de Jesús. Dice, y lanza tus redes para pescar. En este momento vienen las palabras de Pedro. Y no de las palabras de Pedro en el verso 5. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Note esto, antes de que le dijera, mas en tu palabra echaré la red, es la parte que me llama la atención y es la que quiero que compartamos juntos. Es la que estamos compartiendo ahora. Dice, antes de que dijera, más en tu palabra echaré la red, dice, toda la noche, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Cuántas veces, cuántos de los que ahora apreciamos este mensaje, cuántos de los que estamos pendientes en el disfrute de esta lectura, hemos tenido la oportunidad de que se nos presenta una vez más el lanzar o el tirar o el probarnos nuevamente con el propósito, con los planes, con las metas, con los proyectos, y resulta que se nos vienen a nuestra mente e incluso expresamos y decimos, pero ya lo intenté, ya lo probé, ya lo hice, tengo años de hacerlo, siempre lo he hecho, a mí nadie me va a venir a decir cómo hacerlo si este es mi oficio, este es mi trabajo, y no me ha salido. Seguro que no, al igual que Pedro. Notemos cuando Jesús le dice, boga mar adentro, echen sus redes para pescar, pero Pedro antes le ha dicho, Señor, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Cuánto lleva de trabajar en la obra? ¿Cuánto lleva de trabajar en su vida cristiana? ¿Cuánto lleva de trabajar en su matrimonio? ¿Cuánto lleva de trabajar en su familia? ¿Cuánto lleva de trabajar por sus hijos? ¿Cuánto lleva de trabajar por su vida espiritual? ¿Cuánto lleva de trabajar por su fe, por su paciencia? ¿Cuánto lleva de trabajar en la búsqueda de trabajo, en la búsqueda de sus estudios, en la búsqueda de su condición espiritual, en la búsqueda de crecer espiritualmente? Y coloque todo aquello en lo que ha trabajado y todo aquello que está buscando y por todo aquello en lo que se ha afanado. ¿Será que puede, al igual que Pedro, decir que toda la noche ha estado trabajando? Es más, si nosotros consideramos desde muy antes, en el verso 2, dice que cuando Jesús se los encontró, mire cómo se los encontró. Dice, se los encontró a la orilla del lago, a los pescadores, ya habían descendido de las barcas, ya se habían bajado de las barcas y estaban lavando sus redes. Es decir, ya más bien estaban aseando las redes porque ya había terminado la pesca. Toda la noche habían estado trabajando, toda la noche habían estado pescando. Ya más bien van para sus casas, van a reposar, van a descansar. Ya se llegó el momento en el que toca descanso para los pescadores porque hay que prepararse para la siguiente noche. Era el oficio de ellos, ¿verdad? Eran familias pescadoras. Ahora bien, pero cuando se encuentran con Jesús y Jesús les dice que les preste la barca, predica, Pedro lo hace seguro porque es el momento en el que, le están pidiendo que preste su barca, mas sin esperar o sin pensar que luego se le iba a invitar a que nuevamente lanzara las redes, si las redes ya estaban aseadas. Si ellos ya habían terminado su trabajo, ya no era momento de regresar al mar, ya no era momento de regresar a las aguas, ya no era el momento de volver a lanzar redes. Lo menos que quería al rato Pedro era volver nuevamente a lanzar red. Si toda la noche estuvo en eso, según el verso 5. Palabras propias del apóstol Pedro. En ese momento cuando no era apóstol, todavía no estaba llamado para ello. Pero le dice, toda la noche hemos estado trabajando. Usted y yo, al rato en nuestra vida espiritual, como padres, como esposo o como esposa, como ministro en la palabra de Dios o como simple miembro en el servicio a Dios,
¿Sabe? Hemos estado al rato trabajando y al rato toda la noche, es decir, tenemos mucho tiempo. La noche en el pueblo judío la dividí en 4 vigilias, es decir, tenemos muchas etapas, muchas fases en las que hemos trabajado y al final lo menos que queremos tal vez es volverlo a intentar. Porque sentimos que tenemos experiencia en ello, tenemos capacidad. Es más, podemos declarar y decir, eso ya no funcionó o eso ya no va a funcionar. Si no es como yo sé hacerlo o como yo puedo, no lo voy a lograr. Por lo tanto, dice, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Cuánto tiempo lleva luchando por su matrimonio, luchando por su esposo, por su esposa, por sus hijos, porque vengan a Cristo, porque se conviertan, porque cambien, porque dejen algún vicio? ¿Cuánto ha estado trabajando por aprender a servir al Señor en adoración, en la prédica, en las oraciones, en el trabajo a Dios? Todas esas cosas en las que hemos estado trabajando. Y resulta que lo hemos hecho incansablemente. Es más, nos estamos dando, como en el caso de Pedro, a guardar por un momento para cuando se llegue la oportunidad o otra oportunidad y poder volver a lanzar nuestra red. ¿Cuánto llevamos predicando a las personas? ¿Cuánto llevamos predicando al mismo barrio, a la misma persona, a la misma familia? Intentando convertir y convencer a la vez y traer a los pies de Cristo o a alguien. Seguro que al rato hemos estado como Pedro, toda la noche haciéndolo. Llevamos bastante tiempo haciéndolo. Y resulta que escuchamos por ahí una voz que nos dice, vuelva a intentarlo, vuelva a hacerlo. No voy a decir vuelva a intentarlo, sino hágalo una vez más. Lance de nuevo la red. Y se nos vienen a nosotros las palabras que se le vinieron a Pedro. Señor, toda la noche he estado trabajando. Pero luego no solamente dice eso, sino que menciona el resultado, el fruto, el efecto que ha tenido de todo el tiempo que ha estado trabajando. Y según el mismo verso 5, expresa, dice, y nada, escuche esto, y nada hemos pescado. ¿Qué ha logrado? Hermano, tanta oración, tanto ayuno, tanto hablarle la palabra de Dios, tanto decirle, tantas cosas que suceden, tantos ejemplos que le pongo, formas que busco para traerle a Cristo, formas que busco para ayudarle a crecer, formas que me invento o que genero. Bueno, pero volvámonos como Pedro, no solamente alguien que expresa que lo ha hecho y todo lo que ha hecho le ha buscado la forma de hacerlo, sino pensemos por un momento con una mente espiritual, con una mente que vaya más allá de nuestras capacidades, más allá de nuestra forma de hacer las cosas, más allá de entenderlo al estilo de nosotros, que vaya más allá de lo humano, que vaya más allá del convencimiento o la capacidad humana, que vaya más allá del esfuerzo humano. Pensemos como Pedro. Llega el momento en que dice, mas en tu palabra echaré la red. Porque así nunca la había echado, porque así nunca la había tirado. En toda la noche que lo estuvo haciendo, nunca lo hizo de esa forma. Siempre lo hizo confiando en su propia capacidad de pescador. Pedro era un profesional en la pesca, tenía capacidad para pescar. Nadie podría venirle a dar una orientación o una consejería de pesca si el hombre era experto en la materia. Al rato es como muchos de nosotros hoy en día, usted y yo expertos en lo que hacemos, para convencer, para persuadir, para lograr por nuestra capacidad, por nuestra profesión, por todo lo que tenemos, por los títulos y por las experiencias. Pero en este momento la experiencia sale sobrando cuando se hace con las palabras de Jesús o en el nombre de Jesús. Nótese que aún Pedro mismo lo entiende en ese momento y dice, bien, mas lo haré en tu palabra. O sea, lo haré en tu palabra o echaré la red en tu palabra. Lo que daba a entender es que Pedro está diciendo, lo voy a hacer porque tú me lo dices. Lo voy a hacer así, en tu nombre, en tu palabra. O sea, por tu palabra, por lo que me has dicho, confiando en lo que me dices. Si en este caso Pedro entiende que Jesús le está diciendo, vuélvale a lanzar, Pedro, echa la red. Y cuando Pedro escucha que eche la red para pescar, aunque él le presenta todo lo que ha hecho, hay algo que lo hace salir de la zona de confort o del conformismo. Y es que
no se limita, sino que dice, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer en tu palabra. Ya no lo voy a hacer confiando en mi propia capacidad. Ya no lo voy a hacer confiándome a mí mismo. Ya no lo voy a hacer como yo puedo hacerlo. Ya no lo voy a hacer pensando en que soy un gran pescador. Ahora lo voy a hacer en tu palabra, en tu nombre, porque tú me lo dijiste, confiando en ti o confiando en tus palabras. De eso se trata en esa tarde. Que ahora usted y yo hagamos las cosas en su obra o para su obra, ya no conforme a nuestras capacidades, ya no como usted y yo podamos hacerlo, porque así ya intentamos toda la noche, porque así siempre hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Es más, estamos en la condición, en la posición donde ya estamos lavando nuestras redes, doblando nuestras redes, nuestras barcas dadas vueltas, puestas a la orilla, porque ya nos vamos a esperar que venga otra oportunidad, a recuperarnos del cansancio para luego supuestamente venir en otro momento más animados y hacerlo. Pero aprendemos que las cosas en Cristo y para Cristo no se hacen de acuerdo a nuestras capacidades, no se hacen de acuerdo a nuestro intelecto, no se hacen de acuerdo al oficio o a la experiencia que tenemos. Eso funciona y es importante para poderlo atraer como abono o como participación en los asuntos de fe, pero no es en realidad lo esencial. Lo esencial es que se hagan así, confiando en su nombre, confiando en su palabra, hacerlo a partir de su palabra. Pedro en realidad usó muy bien esta expresión cuando dijo, ahora lo voy a hacer, pero ya no porque soy un gran pescador o el mejor pescador, lo voy a hacer en tu palabra, confiando en tu palabra. ¿Será que lo que hay que cambiar es el método de pesca? ¿El propósito con el que se pesca? ¿La base o la fuente que nos anima a pescar? Por aquel que queremos traer a Cristo y que a tiempo luchamos. Muchas veces decimos, no quiere nada con Dios. La verdad es que es una pérdida de tiempo. Sintamos que hoy el Señor nos está diciendo, lance de nuevo la red, vuélvale a predicar, vuélvale a decir. Solo que esta vez ya no lo haga confiando en sus capacidades, ya no lo haga confiando en sí mismo, ya no lo haga con la experiencia, basándose en la experiencia que tiene, o en la facilidad de palabras que tiene, en el poder de convencimiento del cual ahora se perfila, sino que esta vez lo haremos así como Pedro, más en su palabra. Esta vez va en su nombre. Si es porque queremos conquistar nuestra familia, nuestro matrimonio para Cristo, si es porque queremos conquistar la sociedad o algún proyecto, lo cierto es que es el momento de que también lo hagamos de esta forma, en su palabra, a partir de lo que nos dice, confiando de la forma en que Cristo nos está prometiendo, porque ya sé que mis capacidades, mi forma de estar haciendo las cosas, ya las agoté todas y ahora resulta que como producto tengo nada. Pero ya no debo pescar así. Ya no debo pescar conforme a mis capacidades ni conforme a mis experiencias. Tengo que hacerlo en su nombre o en su palabra. Y esto va a ayudar mucho porque va a cambiar totalmente el panorama. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto va a cambiarlo? Revise conmigo el verso 6. Porque cuando se hace en su palabra, cuando se hace confiando en su palabra, cuando se hace confiando en su nombre, entonces sucede esto. Revise conmigo el verso 6. A la luz de la palabra de nuestro Dios dice, y habiéndolo hecho, ya no de acuerdo a su propio estilo, ya no de acuerdo a su propia capacidad, ya no como Pedro sabía pescar. Quiere decir que Pedro podría colocarse en la posición y decir, ¿qué me va a venir a enseñar a mí o qué me va a venir a decir sobre pesca el hijo de un carpintero? Pedro podía haber dicho esto. Pero en realidad, en vez de decir eso, lo que dijo es, más en tu palabra echaré la red. Porque lo he estado haciendo conforme a mis capacidades. Lo he estado haciendo conforme a mi experiencia. Lo he estado haciendo porque conozco mi oficio. Yo sé de pesca. ¿Qué podría saber Jesús de pesca? Eso es lo que Pedro podría haber dicho. Pero en realidad, sea el hijo del carpintero o no, lo cierto es que no lo está viendo como el hijo del carpintero. Ni lo está viendo como alguien que de lo único que puede saber es de madera. O de lo único que puede saber es de discursar frente a multitudes con un mensaje divino o celestial. En este momento le cree y en este momento su fe lo lleva a que esta vez va a lanzar la red, pero no como lo ha hecho el resto de la noche,
Y no como la estaba haciendo en el tiempo anterior, sino que esta vez lo va a hacer en su palabra, en su nombre. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando lo hizo? Revise conmigo la primera parte del verso 6. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Note, encerraron gran cantidad de peces. El primer resultado de hacerlo no por la capacidad que tenemos, no basado en nuestras experiencias. Aquí nadie es fuerte por sus propias fuerzas, ni nadie puede porque en realidad es fuerte. Es a partir de lo que Dios quiera darme, porque se trata de cuánto puedo en su nombre y cuánto logro en su nombre. Si toda la noche habían estado trabajando, si toda la noche habían tirado redes por doquier, a izquierda y derecha, lo cierto es que no habían logrado ni tan siquiera un pez. Pues en el verso anterior ha dicho Pedro, no hemos pescado nada. Si entendemos la palabra nada, nada es nada. Y una sola lanzada de red. Es como hablar de nuestro tiempo, un solo atarrayazo. Y logran encerrar, dice, gran cantidad de peces. Primer resultado. Cuando usted y yo hagamos las cosas, ya no en nuestro nombre, ya no como nosotros podemos, ya no como para darnos nosotros el beneficio o el derecho del beneficio, ya no para decir que somos nosotros los que hemos podido, que por mis oraciones que yo fui quien lo logré, que porque el hermano es el predicador internacional y fue el único que pudo convencer al alcohólico o al esposo que quería convertir o a la aldea o a la comunidad o a quien sea, para que no reclamemos que es un derecho que nos asiste a nosotros. Podemos comprender que cuando se hace en su nombre, que cuando se hace en su palabra y que cuando uno hace las cosas como echar la red en su palabra, lo primero, como resultado dice, se encerrará gran cantidad de peces. Nos hemos estado perdiendo por la táctica que utilizamos. Porque en realidad estamos pensando o hemos pensado que somos nosotros los que estamos logrando el objetivo. Que somos nosotros los que hacemos lograr las cosas. Que la obra funciona o que el avance en la obra del Señor o la cosecha o el desarrollo en la obra del Señor es por el ministro o por el que Dios tiene ahí. Y no es así. Aún ese tiene que aprender que tiene que hacerlo en su palabra o en su nombre. Si no, no va a funcionar. Si no, al final va a tener un resultado o un producto que no es un fruto de Dios, sino es un fruto del hombre. Entonces, aún el que lo haga, tiene que aprender a hacerlo así como Pedro. Tenemos entonces que cuando Pedro lo hizo en su palabra, encerraron gran cantidad de peces. Número 2, dice, tanto que la red se rompía. Ahora resulta que lo que va a hacer falta no son peces, sino que lo que va a hacer falta es otra red. Tanto que la red se rompía. Primero es que solo sucio recogía, y al rato ni eso recogían toda la noche. Pero ahora la red se rompe. Ahora que ven el momento emotivo y maravilloso de peces por doquier, resulta que la red se está rompiendo. Después, ¿sabe qué va a pasar? Después se van a romper más bien y va a decir, tanta es la abundancia y tanto es lo que Dios nos está dando en respuesta que ni vamos a poder agarrar o disfrutar todas las respuestas. Claro, pero eso es cuando se hace en su palabra. Cuando ya se dejan de hacer de acuerdo a nuestras capacidades o de acuerdo a nuestras experiencias. Es cuando ya se hacen en su nombre, confiando en su nombre. En el mismo verso, en el verso 7, dice, entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. No, pero si ahora las formas en que se logran las cosas, cuando se logran hacer en su palabra, cuando se logran hacer en su nombre, cuando se logran hacer confiando en Él. Primero es que ya estaban lavando, dando vuelta a las barcas, aseándolas, si no es porque Cristo llega y los entretiene para que le presten una de las barcas y predicar, se pierden todo esto. Porque ahora es tanta la producción, es tanta la cosecha, es tanta la pesca, se rompen las redes, entonces ve la necesidad de llamar a otros. Eso es lo que va a suceder. Vamos a tener que hasta llamar a otros que vengan a ayudarnos con los logros que estamos
que estamos logrando, valga la redundancia de palabras. Y luego dice, pidieron otra barca. Dice, que traigan la otra barca. Y llenaron, noten esto, y llenaron ambas barcas. Usted y yo que luchamos en la iglesia, que luchamos por la obra, ¿sabe? Pensamos que solo nosotros existimos. Sí, es que hemos estado trabajando así como nosotros podemos, confiando en nuestras propias capacidades. Es que el hermano Fulano de Tal es muy completo con la palabra de Dios. Dejemos esa forma de pescar y hagámoslo al estilo de Pedro, confiando en su palabra, a partir de lo que él dijo o lo que él diga, así como él quiere. Nosotros nos sometemos a esto y la cosecha será diferente, o la pesca será diferente, tanto que luego vamos a vernos en situaciones como esta, donde decimos, tenemos respuestas por doquier, la red se rompe, necesitamos otra barca, necesitamos más espacio, y luego hasta se va, ni nos vamos a dar abasto. Tanto que en este momento, dice, las redes se hundían, más bien hasta sentían que eran incapaces, impotentes de poder sacar estas barcas hasta la orilla. Ahora bien, esto sucede solo cuando lo hacemos confiando en su palabra. Mire qué poder las expresiones de las palabras de Pedro. Por haberlo hecho toda la noche, por haber pescado en su vida atrás, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a confiar en la experiencia que tenía para pescar, no había logrado nada. Pero ahora resulta que lo ha hecho en el nombre del Señor, lo ha hecho confiando en las palabras de Jesús, y ahora los resultados son hasta inabarcables. Pero en el verso 8, no solamente logra eso, vea que más, después de que Pedro dice, mas en tu palabra echa la red, y lo lleva al cumplimiento o lo lleva al ejercicio, dice el verso 8, viendo esto Simón Pedro, o sea que aquí tiene una pesca más grande que la que hubo ahí con los peces físicamente o literalmente hablando, porque el verso 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, es decir, no soy digno de que hagas esta maravilla conmigo o en mi vida. En realidad, tanto que trabajé, tanto que luché toda la noche y como resultado nada. Seguro que usted y yo también, cuando lo hagamos de esta forma, hasta vamos a quedar al estilo de Pedro. Y sabe, Señor, no me merezco que me haya respondido con mi matrimonio, con mi esposa o con mi esposo, con mi hijo o con mi hija, con este que quería sacar de las drogas o quería sacar del alcohol, porque lo estábamos haciendo de acuerdo a como nosotros queríamos y de acuerdo a como nosotros podíamos, pero no es así. Si no lo hemos logrado, nos falta la forma clave para hacerlo. Y no es la varita mágica, porque Dios no es mago, sino son las palabras de fe que necesitamos en Jesús. Hagámoslo así. Señor, yo no puedo, ya hice todo. Ahora lo haré confiando en ti. Ahora lo haré así como tú lo dices. En tu palabra lo haré. Si lo hacemos así, los resultados serán estos. Si el Dios con el que Pedro está trabajando aquí es el mismo Dios nuestro, los resultados serán estos. A verdad de Dios lo digo. Y en el verso 8 dice, no soy digno. No me merezco esta respuesta. Aunque por esto estuve trabajando y esto fue lo que estuve buscando, pero no me lo merezco. Tanto va a ser que vamos a ver que nuestra condición no es la que calificó para que Dios respondiera. Pero ¿qué más? Mire la humildad de Pedro y la humillación con la que entra. Verso 9 dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Sí ve? Jesús muestra una pesca. La pesca por la que Pedro siempre ha estado trabajando. Y por la que en su particular esa noche trabajó toda la noche. Y que como resultado obtuvieron nada. Sino hasta después de un mensaje de Jesús ante la multitud, después de haberle prestado la barca, luego ordenarle boga mar adentro, es decir, ve un poco más adentro del agua, lanza tu red. Seguro que para el lado de donde Pedro había lanzado la red, o donde Pedro lanzó la red, seguro que muchas veces la había lanzado en toda la noche. ¿Cuántas veces no pudo lanzarla ahí? Y nunca encontró nada. Pero ahora lo hizo, pero lo hizo en su nombre, o en su palabra, o confiando en su palabra.
porque Jesús se lo decía. Y logró gran cantidad de peces, tanto que las redes se rompían, tanto que tuvo que necesitar la ayuda de los demás, y luego otra barca, y ahora las dos barcas llenas a punto de hundirse. Pero lo más sobresaliente no es la gran pesca que han tenido. Si usted revisa conmigo, es que logra pescar a Pedro. Y no solamente a Pedro, sino también logra pescar los hijos de Zebedeo, que era una familia también de pescadores. O sea, Jesús también va buscando su cosecha o su pesca. Porque, ¿sabe? Lo más importante aquí no es la parte material o humana. Nosotros nos maravillamos mucho y le llamamos milagro a todos aquellos logros materiales, físicos o humanos. Pero en realidad, eso solo son formas. Eso es fácil para Dios. La parte espiritual es la que vale mucho. ¿Por qué? Se logró la pesca, pero se logró pescar a Pedro para el ministerio del apostolado. Y se logra pescar a los hijos de Zebedeo. Y es ahora cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? Es como que Jesús le ha dicho, esto es nada, Pedro, lo que acabas de hacer, lo que acabas de lograr, a lo que te dedicas. Comparado hacia donde ahora te voy a trasladar, o a transferir, o a ascender. Y él dice, ahora vas a ser pescador de hombres. Es decir, ahora, siempre en el mismo campo, solo que en diferentes zonas y con diferentes peces. Ahora te vas a dedicar a pescar hombres, es decir, a traer hombres para el servicio mío. Ya te experimentaste en esto. Ahora verás las cosechas que pueden haber en este otro tipo de pesca. ¿Para cuánto estamos llamados? ¿Y a cuántos pescaremos para este mismo llamado? A partir de lo que estamos haciendo. A Dios le sirve todo y nos utilizará. Y utilizará nuestras capacidades en su obra. Aquí las habilidades y las capacidades de Pedro las utilizará en su obra. En otro enfoque. Para propósitos eternos. De eso se trata. Y no vuelvo a revisar a Pedro en pesca. Más que en dos ocasiones particulares. Por lo menos las que encontró la palabra de Dios. No sé al rato usted tenga alguna más. Pero después de esta pesca, lo veo siguiendo a Jesús y preparándose para convertirse en pescador de hombres. Luego lográndolo después de la muerte de Cristo, pescando hombres. La primera y gran pesca fue en el año 33, cuando nació la iglesia en Jerusalén, aquel día domingo por las 9 de la mañana, según Hechos capítulo 2, en adelante. Y obtuvieron una gran pesca, como de 3,000 hombres, o como de 3,000 personas. Ahora bien, pero antes de eso, en pesca así, de condición humana, terrenal o material, solo lo veo 2 veces. Cuando tuvo que pagar con Jesús la entrada a Capernaum, y luego cuando estaban esperando que Jesús se le apareciera para que ascendiera al cielo. 2 veces nada más lo veo volviendo con su oficio. Pero en realidad el propósito es que ahora nosotros en su nombre aprendamos a hacer las cosas en su nombre. Aprendamos a hacer las cosas a partir de cuando Él nos dice, porque lo dice. Y que ya no lo hagamos confiando en nosotros mismos, ni dependiendo de nuestras experiencias, ni de nuestras capacidades, sino que lo hagamos así, al estilo de Pedro, que después de haberlo intentado tanto, entendamos, no es como nosotros podemos, no es como nosotros sabemos hacerlo, es en su palabra, confiando en Él, en su nombre. ¿Por qué? Porque de otra manera trabajaremos y entonces luego saldremos que no se puede hacer la obra. Pero no se puede hacer porque la estamos haciendo conforme a nuestras capacidades, pensando que somos nosotros los que la hacemos o los que lo logramos. Y no es así. Nosotros mismos debemos aprender. Pedro mismo aprendió, tanto que él mismo salió. Él mismo fue resultado de esa pesca maravillosa. En realidad lo maravilloso que la pesca fue lo que hubo para el ministerio en la obra. Ahora bien, una vez entendido esta parte, creo que todos ahora entendemos. Si nos hemos preguntado, ¿por qué no lo hemos logrado? ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos entregado todo, hemos entregado nuestra vida, hemos entregado nuestro tiempo, nuestras oraciones, hemos entregado nuestros ayunos, hemos entregado mucho servicio, mucho sacrificio. Pero al rato lo estamos haciendo así, como nosotros podemos.
como al rato hemos logrado otras cosas y lo hemos hecho a partir de las experiencias. Pero es el momento de cambiar de táctica. Es el momento de cambiar no solo de táctica, sino de mentalidad. Y es momento de cambiar la forma de hacerlo. Porque ahora hemos de hacerlo en su nombre, en su palabra. Y los resultados serán grandes. Ahora que le lleve el mensaje nuevamente, ya no lo haré como yo pueda o como estoy acostumbrado a hacerlo. No, esta vez lo haré confiando en su nombre, confiando en su palabra. Ahora cuando quiera convertir a mi familia, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa o a quien sea. Ahora que quiero sacarle del pecado, que quiero sacarle del alcohol, que quiero sacarle de las drogas. Ahora que quiero traerlo a Cristo, lanzaré nuevamente la red. La echaré una vez más. Pero ya no lo haré como siempre lo he hecho. Ni lo haré como yo pueda. Ni lo haré confiando en como lo he logrado otras veces. Esta vez lo haré en su palabra. Confiando en su palabra. Confiando en su nombre. Porque Él me lo dice y lo haré como me lo dice. De esa manera tendremos los resultados. Así que si este mensaje ha llegado a su vida, le invito a que se comunique con nosotros y que comparta con nosotros su experiencia y también lo que lo lleva a reflexionar, para que de esta manera también nos sirva a los que ahora estamos apreciando esta enseñanza de hacer las cosas de aquí en adelante para su obra y en su obra, en su palabra. Al igual que Pedro, Señor, más en tu palabra echaré la red. Le dejamos con una preciosa alabanza para honrar y gloria a nuestro Dios por mientras usted se comunica con nosotros. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía. Puede ser de día, puede ser de noche, siempre voy andando en el camino que me lleva a Sion. Puede hacer frío o hacer calor, siempre voy andando en el camino que me lleva a Sion. Sigo para el cielo, sigo siempre al frente. En el mundo nada ni nadie me podrá detener. Confiando sigo, Cristo es mi amigo. Él me acompaña en el camino que me lleva a Sion. Puede ser montaña. Somos la iglesia de Cristo. Somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Con poder y autoridad, Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar
este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Sí, muy contentos con cada televidente por la persona que nos llama y dice que le demos la otra cita bíblica donde aparece Pedro pescando, ¿verdad? Después de esta primer pesca. Según Mateo capítulo 17, verso 24, a su letra le leeré, usted puede buscarla en casa. Mateo capítulo 17, verso 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, es decir, 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Si notamos en esta parte, es la segunda vez que encuentro a Pedro pescando ya después del llamamiento. Después de que Jesús le ha dicho que ahora va a ser pescador de hombres, pues no lo encontré nunca más hasta en este capítulo 17 de Mateo 17. Y luego, para un poco rápido por cuestiones de tiempo en televisión, lo podemos ver ya la segunda vez después de la pesca milagrosa, ya por segunda vez en pesca, bueno, tercera ya en la vida de la Biblia, aquí en el libro de Juan, en el capítulo 21, si revisan conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice así, Juan capítulo 21, en el verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, note esto, Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, note esto, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Si ve, como que se está repitiendo la historia, ¿verdad? Nuevamente. Pero ya esto después de que Jesús ha muerto y ha resucitado, y están solo esperando que Él ascienda al cielo. Entonces son las 2 veces, después de la pesca milagrosa de Lucas 5, son las 2 veces en que se encuentra a Pedro en una actividad de pesca. Muy bien, bastante interesante. Gracias por la persona, ¿verdad?, el televidente que se comunica con nosotros, preguntándonos que le facilitemos, ¿verdad?, dónde encontramos a Pedro nuevamente en pesca. Eso nos alegra mucho saber que está muy pendiente y que tiene está meditando muy bien para poder enriquecerse de la palabra de nuestro Dios, tal como lo es el título de nuestro programa, A Biblia Abierta. Respondemos a base de la palabra de nuestro Dios. Así que, en conclusión, invitamos, ¿verdad?, a cada uno a que participe con nosotros de 4 a 5 de la tarde, los días jueves y los días viernes, en este su programa Biblia Abierta, con su servidor Jonathan Mejía, dejándole como conclusión en el tema de hoy, que ahora, de aquí a ahora en adelante, hagamos las cosas ya no así como sabemos hacerlas, ya no confiando en nuestras capacidades y en nuestras experiencias, hagámosla en su nombre, a partir de su palabra, confiando en Él. De esa forma las cosechas son mejores, y de esa forma siempre la experiencia y la actividad tendrá participación como abono, como parte en el logro, en el éxito
pero de cuando lo hagamos confiando en su palabra o en su nombre. La Iglesia de Cristo le saluda y para honra y gloria de nuestro Dios ofrece estudios bíblicos participativos, familiares, personales, consejería cristiana para matrimonios, para padres e hijos, como también cursos bíblicos a distancia y en privado. Y de esta manera también queremos invitarles a nuestras reuniones como iglesia para adorar el nombre de nuestro Dios juntos. La bendición de Dios sea con cada uno de nosotros en esta tarde. Dios les bendiga. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mío. La Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de